Buen día, buenas tardes, buenas noches, según quien esté viendo este video. El presente video tutorial va a hablar acerca de Latinoamérica. Vamos a hablar específicamente sobre un periodo muy específico en la historia del conjunto de países latinoamericanos, que es el siglo XIX, fundamentalmente mediados del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. En la misma, Latinoamérica atravesó un momento que coincidió también con el resto del mundo, que fue la etapa conocida como la época de la División Internacional del Trabajo, la época del mercado mundial. En este video vamos a ver cómo fue la experiencia latinoamericana ante este modelo del capitalismo, eh, cómo se desarrolló, cuáles fueron sus características, sus sectores sociales. Para poder comprender este video tenemos que repasar algunos contenidos que quizá hayan visto en otros videos expuestos por mí. Vamos a repasar algunos conceptos básicos: División Internacional del Trabajo, mercado mundial. Empecemos por ahí. Hacia mediados del siglo XIX, la principal potencia del mundo era el país de Gran Bretaña, el Reino Unido, Inglaterra. Londres se había convertido en el centro del capitalismo mundial. Su producción de manufacturas y su producción de maquinarias, logradas luego de su primera etapa de industrialización, la convirtieron en la principal y primer potencia mundial. Su etapa de industrialización y su producción de manufacturas hizo que otros países europeos fundamentalmente sigan su ejemplo. Entre estos tenemos a Francia, Alemania y fuera de Europa, Japón, Estados Unidos. Cuestión es que este desarrollo industrial generó un desarrollo, en mi opinión, desigual del capitalismo en todas partes del mundo. Mientras que este primer grupo de países desarrollados pudo tomar la delantera en cuanto a su industrialización, el resto de los países quedaron relegados a un segundo plano y tuvieron que someterse, al menos indirectamente, a los intereses de los países más desarrollados. ¿Qué quiero decir con esto? Que el resto del mundo tuvo que convertirse en centros periféricos de producción primaria, o sea, tuvieron que desarrollar lo que en los países industriales no hacían, o sea, producción primaria, alimentos. Ese fue el caso de África y Asia, del cual de estos países hablo en otro video llamado Imperialismo, pero la región a la cual me quiero referir en este video es a Latinoamérica. Latinoamérica, como ya sabemos, es el conjunto de países que abarcan todos los países de habla hispana y Brasil. El caso de Latinoamérica, como dije, va a ser muy específico, ya que Latinoamérica va a tener que conformarse a ser una región subdesarrollada. Latinoamérica, luego de las luchas, las guerras por la independencia que caracterizaron las primeras décadas del siglo XIX, comenzaron un proceso de construcción de estados nacionales. Entre estos mismos, sus principales dirigentes consideraron necesario una modernización de los países y una inserción también necesaria a este mercado mundial que se estaba formando. Un mercado mundial compuesto por países centrales, o sea, aquellos países que producían productos industriales manufacturados, y países periféricos, aquellos que producirían materia prima. En el caso de Latinoamérica, este perteneció a un segundo grupo, al grupo de los países que van a producir materia prima, lo que va a generar
un nuevo orden llamado neocolonialismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que Latinoamérica ya no va a depender del dominio español, pero va a seguir dependiendo del dominio económico de Europa, ya que en esta relación va a tener una desventaja. Por lo que cabe preguntarnos qué rol tendríamos. Como dije, dentro de la División Internacional del Trabajo, o eras un país de centro o eras un país periférico. En el caso de los países del centro, como ya dije, son aquellos países que componen Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia, Estados Unidos y Japón. Aquellos países que lograron una industrialización adecuada, aquellos países que dependen completamente de una industria propia, avanzada y moderna, los cuales definieron y se podría decir que coordinaron las reglas en el mercado mundial. Aquellos países que de algún modo dominaron el mismo. Y por el otro lado teníamos a los países periféricos, aquellos países que no lograron una industrialización adecuada o ni siquiera empezaron a industrializar su país. Aquellos países que se mantuvieron bajo el orden de la economía agroexportadora. ¿A qué me refiero con agroexportadora? Me refiero a que el propósito de su producción era la producción agrícola, o sea, la producción de campo, ya sea agrícola o ganadera, y la exportación a los países centrales, que son quienes más las requerían. Porque, claro, los países centrales, al producir material industrial, iban a requerir alimentos. Era mucho más barato para los países centrales comprar ese alimento a los países periféricos que producirlo ellos mismos, ya que, por supuesto, la economía de los países centrales estaba completamente abocada a la producción industrial y no necesitaban producir alimentos, ya que, como dije, podían comprarlo en forma mucho más barata a sus colonias de África o Asia o a los países latinoamericanos. Por lo tanto, cabe preguntarnos, ¿realmente fue una decisión latinoamericana pertenecer a la periferia, pertenecer a la producción industrial, o fue parte de esa manipulación de los países centrales en este nuevo orden que conocemos como mercado mundial o división internacional del trabajo? La integración de territorios lejanos de Latinoamérica a este mercado mundial fue posible gracias a la revolución del transporte, fundamentalmente el barco a vapor, el ferrocarril, ya lo veremos más adelante. Pero a medida que estas regiones de Latinoamérica se iban incorporando al mercado mundial, se iban formando mercados nacionales en cada país naciente de Latinoamérica. Para que estos mercados nacionales puedan formarse, debían darse las siguientes condiciones. Por un lado, un Estado fuerte, un Estado que pueda recaudar impuestos y eliminar aduanas interiores. ¿Por qué era necesaria la eliminación de aduanas interiores? Para poder facilitar el transporte de mercaderías desde un punto de un país a otro punto de otro país. Las únicas aduanas que se iban a seguir manteniendo eran las aduanas internacionales, ubicadas fundamentalmente en los puertos. Por el otro lado, era necesario que los países latinoamericanos conformen monedas nacionales únicas, nada de monedas provinciales o monedas regionales o locales. Había necesidad de formar una moneda nacional fuerte que facilite la compra y venta entre distintos países de la región. Por último, era necesario, y más importante de todo, las obras de infraestructura, construcción de puentes, caminos y fundamentalmente vías de ferrocarril. Era necesario para el transporte de productos desde la zona de la producción hasta el puerto. Si en un campo, vamos a poner un ejemplo, si en un campo se producía manzanas y desde ese campo hasta el puerto del país en cuestión había
una zona muy complicada, compuesta por montañas o ríos, era necesario, en el caso del río, construir un buen puente por el cual puedan atravesar los trenes. Y por supuesto, la construcción de vías de ferrocarril. Por supuesto que nada de esto iba a ser barato y muchos de estos nuevos estados que se estaban formando iban a tener el dinero suficiente. Por lo tanto, fue necesario pedir préstamos. Préstamos fundamentalmente a las organizaciones de crédito internacionales, que curiosamente también estaban en los países centrales. Por eso digo que los países centrales tuvieron mucho dominio y poder de decisión en el hecho de que los países periféricos sean periféricos. Pongamos un ejemplo. Si Inglaterra le prestaba plata a Perú para construir trenes, los intereses ingleses, junto con ese dinero, iban a estar abocados a que Perú se mantenga periférico, que Perú se mantenga productor de materias primas. De ese modo, los préstamos tenían una doble intención, no solo económica, sino también social y política. Pero no había otra opción. La mayoría de los estados latinoamericanos que se formaron luego de la guerra de la independencia, con los costos que esa guerra conllevó, hicieron que esas obras de infraestructura solo fuesen posibles con préstamos a entidades crediticias en los países centrales. Uno de los primeros pasos fue la necesidad para incorporar tierras. ¿Cómo lo hizo? Los gobiernos latinoamericanos comienzan un proceso de utilización de tierras consideradas improductivas o tierras fiscales, tierras desocupadas o que estuvieran desocupadas para esos gobiernos, en las cuales empiezan a ser explotadas por cada uno de estos gobiernos latinoamericanos. ¿Cómo las obtuvieron? A través de expropiaciones. Algunas tierras realmente estaban desocupadas, pero otras estaban habitadas por indígenas. En muchos casos, estas tierras fueron tomadas por la fuerza y los los indígenas se convirtieron en mano de obra barata campesina. Por supuesto, los indígenas que lograron sobrevivir a esas tomas forzadas. Pongamos el caso de Argentina. A través de la conquista del desierto, las zonas patagónicas pasaron a ser parte del Estado. Situaciones similares se vivieron en otros países, como por ejemplo Chile o México. Los principales perjudicados eran los habitantes de esas tierras. Muchas de esas zonas fueron vendidas baratas a muchas familias terratenientes que financiaron esas campañas o estaban aliadas políticamente con el gobierno de turno. En el caso de las zonas mineras, fueron concesionadas a empresas extranjeras que eran las únicas que tenían los capitales necesarios para poder explotarlas. Para ver las siguientes reformas necesarias para la integración de Latinoamérica en el mercado mundial, les recomiendo ver la segunda parte. Con esto cierro la primera parte. Muchas gracias.